y yo vamos a hacer una proclamación. Vamos a ser muy generosos. Vamos a hacer 2 proclamaciones. Ambas se relacionan con el mensaje que les traigo. La primera viene de Juan, capítulo 4, 23 al 25. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La segunda viene de 1 de Tesalonicenses 5, 23 al 24 y la personalizamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tendrán por entendido que mi tema es la adoración. El tema más noble y más elevado que un predicador pueda tratar jamás. Me siento inadecuado, pero voy a hacer lo mejor que pueda según me lo permita Dios. Para presentar este tema voy a empezar desde una parte que no es de esperarse. Está en el libro de Levítico capítulo 2, versículos 1 al 11. Tengo que mencionarles algo sobre lo que los teólogos llaman formas. Es una palabra que se usa con frecuencia entre los maestros de la Biblia. Una forma se entiende en el Antiguo Testamento como algo simple, práctico y usualmente material, pero que prefigura algo en el Nuevo Testamento que es espiritual. Así que aquí en Levítico se habla acerca de las cosas materiales, pero el verdadero empuje de estas es a un reino espiritual y particularmente a la adoración. No voy a leer los 11 versículos, solo voy a leer versículos seleccionados. Levítico 2, versículo 1. Y cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La ofrenda de grano era masa o harina que se tenía que triturar finamente. Representa de cierta forma nuestra ofrenda, nuestra vida a Dios. Dios quiere que nuestras vidas sean muy pequeñas. Él quiere todo a su manera, de la cual Él puede manejar las cosas sin nada que se resista o se oponga a su voluntad. Ahora, cuando ofrecemos nuestras vidas a Dios como una ofrenda de granos, hay 2 cosas que nos corresponde hacer. Tenemos que verter aceite y ponerle incienso. Por toda la Biblia, el aceite representa casi invariablemente al Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos ofrecerle nada a Dios a menos que el Espíritu Santo nos permita hacerlo. Entonces el incienso es un tipo de goma aromática que se encuentra en los árboles. En su estado natural es generalmente de color blanquecino y no tiene cualidades atractivas particulares. Pero si se quema, sale un aroma agradable y distintivo, y ese aroma simboliza la adoración. De hecho, en la mayoría de los casos en la Biblia en donde se encuentran palabras que describen el incienso o aroma o fragancia, se refiere a la adoración. Así que cuando nos ofrecemos al Señor tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Santo y tenemos que hacerlo con adoración. Ahora, ocurre algo diferente con el aceite y el incienso. Si se fijan en el versículo 2, y la ofrenda traerá aquel que ofrece a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Se necesita de un sacerdote para ofrecer la ofrenda. Este toma solo una pequeña
porción de la harina y el aceite y las echa al fuego de la ofrenda. Pero, y esto es muy importante, toma todo el incienso. Esta es una lección que el movimiento carismático debe de aprender. La adoración es solamente para el Señor. Es un pecado ofrecerle adoración o darle incienso a cualquier persona excepto al Señor. Y en las décadas más recientes hemos visto a muchos de los carismáticos más conocidos y más destacados caer en el desastre. Creo que una de las razones principales ha sido que a veces les permiten a sus seguidores tomar un poco del incienso y dárselo al predicador. Como predicador les quiero decir que nunca quiero el incienso. A veces la gente me viene con palabras halagadoras, pero tengan en cuenta que la adoración solo va a una persona, y que es Dios. Aquel a quienes adoremos se vuelve nuestro Dios. Y si adoramos a un predicador, lo estamos convirtiendo en nuestro Dios, y eso está muy mal. Y en el capítulo 2, versículo 11, dice: ninguna ofrenda que ofreceres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Estas son instrucciones adicionales. No deben ofrecer levadura alguna. Ahora, en 1 Corintios 5, 7 y 8, y no es necesario verlo, Pablo habla de celebrar nuestra Pascua, que es Jesucristo, con los panes sin levadura de la sinceridad y la verdad. Por lo tanto, la retención de levadura significa que uno está ofreciendo con sinceridad y verdad. Tengan en cuenta que es muy peligroso hacer cualquier compromiso en la oración o en la adoración a Dios que no piensan cumplir. Porque el libro de Eclesiastés nos dice que hay un ángel que registra todo lo que decimos. Un día van a tener que responderle a Dios por lo que el ángel ha registrado. Eclesiastés nos advierte que uno no puede decir que fue un error, ya es demasiado tarde. Tienen que ser sinceros. Escuché a alguien una vez decir que es pecado tanto cantar una mentira como lo es decir una mentira. Lo he pensado muchas veces. Cuando cantamos ese hermoso himno, todo a Jesús se lo entrego, me pregunto a mí mismo, y no con ironía, ¿cuántas personas realmente lo hacen? Recuérdelo, que es sin levadura y sin miel. La miel es dulce, es sabrosa, pero cuando se quema se vuelve un desastre. Así que no ofrezcan miel. Es sin palabras dulces. No le digan nada a Dios que no puedan respaldar. Eso se excluye. Muy bien. Una vez más, Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda de presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ese versículo explica el significado de la sal. Indica una relación de pacto. Y cuando le ofrecemos a Dios, Dios requiere que se haga en base a nuestra relación de pacto con Él. Y la palabra clave para el pacto es el compromiso. Dios solo recibe ofrendas aceptables que vienen de un corazón comprometido y una vida comprometida. Una vida que está en relación de pacto con Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Permítame que resuma y siga adelante. Es importante entender bien estos principios antes de entrar en lo que yo llamaría la práctica. Cada ofrenda se debe ofrecer con aceite de oliva e incienso. El aceite de oliva representa al Espíritu Santo. No hay nada aceptable que podamos ofrecerle a Dios sin el Espíritu Santo. Y un poco de la harina y el aceite se echa al fuego, pero todo el incienso se echa al fuego. Nunca ofrezcan culto a nadie más que al Dios verdadero y vivo. Y luego
dice que es sin levadura ni miel. Sin levadura significa sincero y veraz. No le diga a Dios nada de lo que no tomen en serio. Y luego menciona la sal, que significa orar en base a una relación en pacto con Dios. Dios solo se relaciona permanentemente con personas mediante un pacto. No hay ningún patrón en ninguna parte de la Biblia en el que Dios entre en una relación permanente con persona, grupo o alguna nación, salvo que hay un pacto establecido. Una relación permanente con Dios solo se puede tener si se basa en el pacto que Él ha hecho con nosotros y que hemos hecho con Él por medio de la sangre de Jesucristo. Muy bien, ahora, lo siguiente que quiero decirles es algo que he descubierto. He tenido el privilegio de leer la Biblia en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo. Me propuse hace tiempo en fijarme en todas las palabras que describen la adoración, tanto en hebreo como en griego. Hice un descubrimiento que para mí fue sorprendente, porque completamente cambió mi concepto de la adoración. Descubrí que cada palabra que describe la adoración describe una postura del cuerpo, sin excepción alguna. Cada palabra describe una postura del cuerpo. Les daré unos ejemplos. Vamos a comenzar con la cabeza y continuamos hacia abajo. Génesis 24, versículo 26. El siervo de Abraham había sido enviado a Mesopotamia para buscar una esposa para el hijo de Abraham, Isaac. No sabía a dónde iba y no sabía a quién se iba a encontrar, pero el Señor lo dirigió sin que él lo supiera a la familia del hermano de Abraham, que era la manera tradicional de buscar un matrimonio en aquellos días. Así que, cuando se dio cuenta de que Raquel, a quien había conocido, era sobrina de Abraham, dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Así que un acto específico de la adoración es inclinar la cabeza. Y luego en Éxodo 4, versículo 31, está la escena cuando Moisés y Aarón regresaron del desierto para decirle al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, que Dios había descendido y se había comprometido a liberarlos de su esclavitud. Les dieron el mensaje a los ancianos. ¿Cómo respondieron los ancianos? Dice en Éxodo 4:31, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y bueno, son muy pocos los casos en que no se puede inclinar la cabeza. Hay otras situaciones en que algunas posturas físicas resultarían difíciles. Por ejemplo, cuando Rudy y yo estamos en un restaurante antes de comer, casi siempre decimos nuestra famosa oración que dura mucho tiempo y que no voy a decir ahora. Realmente no pudimos asumir fácilmente una postura inusual, pero siempre se puede inclinar la cabeza. Eso es algo que se puede hacer casi en donde sea. Así que téngalo en cuenta para la próxima vez que vayan a comer a un restaurante. Probablemente van a dar gracias. No enderezcan la cabeza. Inclínenla. Esto marca una diferencia total en su relación entera con Dios. Es un acto muy simple, pero es un acto muy significativo. Y luego tenemos algunos ejemplos de David, que fue un gran adorador. David nos muestra dos posturas diferentes de las manos que representan la adoración. En el Salmo 63, un pasaje muy conocido porque hay un coro adjunto al mismo. Salmo 63.
David comienza con unas hermosas palabras. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Él estaba en el desierto de Judá cuando le dedicó esta oración al Señor. Luego continúa diciendo en el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. El levantar de las manos en el nombre del Señor es un acto de adoración que se describe muchas veces en la Biblia. Y ciertamente en la mayoría de las iglesias se puede levantar las manos. En algunas iglesias puede ser visto como un poco extraño, pero tal vez puedan ustedes ayudarse a entender. Y luego en Salmos 141, versículo 2, David describe otra postura de las manos. Y dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Ahora, ¿a qué les recuerda el incienso? A la adoración. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En el templo había que ofrecer todos los días un sacrificio de mañana y de tarde. David dice, acepta el levantamiento de mis manos como el sacrificio de la tarde al final del día. Y luego en el Salmo 143, 6, David describe otra postura de las manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Fíjese en el lenguaje con anhelo de Dios. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Hay una diferencia en el significado de esas dos actitudes de las manos. Al levantar las manos, uno está reconociendo la majestad de Dios, su soberanía. Al extender las manos, están abiertos a recibir. Recuerdo que Rudy y yo estuvimos en una reunión en Holanda y estaban rindiendo una adoración realmente maravillosa. Rudy estiró las manos mientras adoraban. Entonces me dijo, mis manos me están empezando a pesar tanto que no puedo aguantar. La palabra gloria y peso en hebreo es la misma, keved y kevon. Le dije, Dios te está poniendo su gloria en las manos. Quiero que vean la realidad de cómo Dios interactúa con nuestros cuerpos. No somos espíritus desencarnados flotando por ahí. Somos personas que viven en cuerpos físicos muy reales. Dios quiere el control completo de nuestros cuerpos en la adoración. No sé cuántos de ustedes, tal vez la mayoría, no saben quién pintó, pero esta imagen famosa, muy famosa, que supongo que es la obra de arte más conocida que representa la oración de las manos de la oración de Albrecht Dürer, ¿acaso no es notable el que no se haya retratado la boca o la cara? Fueron las manos las que representaban la actitud de oración y adoración. Y alguien más que extendió sus manos al Señor fue el rey Salomón, cuando dedicó el templo que había construido en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 12 y 13. Pero Salomón fue un poco más lejos. No solo extendió las manos, sino que también entró en la siguiente actitud de adoración. Segunda de Crónicas 6, 12 a 13. Se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo.
Ahora, no voy a ponerme a hacer lo mismo, pero entienden que no solo extendió las manos, sino que también se arrodilló. Yo crecí en la iglesia anglicana y hay algunas cosas en la iglesia anglicana que no aprecié del todo. Pero dos cosas me gustan de los anglicanos. En primer lugar, siempre leen las escrituras. Cuando fui salvo, era pagano, de verdad. Pero la gente con la que compartía, que eran pentecostales, me preguntaban, ¿cómo sabes tanto de la Biblia? Yo les contesté, lo recuerdo todo. Las escrituras que se leían en la iglesia y que escuché en mi infancia simplemente volvieron a mí. Por lo tanto, no subestimen la importancia de leer las escrituras. Y también la otra cosa que solían hacer era arrodillarse. Estaba bien educado para saber cuándo arrodillarme y cuándo no. No siempre aprecié el arrodillarse. Había en esos días uno de esos banquillos con cojín donde ponía uno las rodillas, lo cual era muy cómodo. Pero tengo que decirles que no desprecien todo lo que hacen las iglesias litúrgicas, porque mucho de lo que hacen es más apropiado que lo que hacen los pentecostales y los carismáticos. Nadie tiene todas las respuestas. Ahora, otra persona que también se arrodilló. ¿Cuántos de ustedes saben a dónde me estoy dirigiendo? En el Nuevo Testamento, en Efesios 3:14, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo oraba o adoraba, una de las cosas que normalmente hacía era arrodillarse. Como verán, el arrodillarse es un acto de sumisión total y es muy importante. Encuentro a muchos cristianos que no están totalmente sometidos a Dios. Cuando Dios hace lo que les gusta, entonces se someten. Cuando Dios hace las cosas diferentes a los que ellos quieren, se quejan, se ponen a discutir, se enojan. Una de las palabras claves que todos necesitamos aprender es la palabra soberanía. Está casi abandonada del vocabulario de la mayoría, pero es una realidad acerca de Dios. Él es absolutamente soberano. Lo defino de esta manera. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y no le pide permiso a nadie. Lo voy a decir de nuevo. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y no le pide permiso a nadie. Cuanto antes acepten ese hecho y se arrodillen, más fácil será para ustedes llevar una vida cristiana victoriosa. Dios hace cosas en nuestras vidas que no nos parecen que estén bien. Muchos de ustedes aquí guardan algún tipo de queja contra Dios. Tengan mucho cuidado. Uno de mis bisnietos, una niña que ahora tiene alrededor de 7 años, nació con un problema cardíaco. Pasó por momentos muy difíciles. Durante varios años no aumentó de peso, no era tan fuerte como debió haberlo estado, pero entonces el problema se resolvió con la cirugía. Ahora está sana, activa. Pero su padre, mi nieto, me dijo, realmente me costó mucho hacer que ella entendiera. De hecho, Rudy y yo estábamos hablando por teléfono con los padres. Les dijimos, ¿saben cuál es el problema? Ella realmente no ha perdonado a Dios por lo que sufrió. Y resultó ser la clave de esta situación. Muy interesante. Esto no es parte de mi sermón, pero se los comparto gratis. El otro hijo de esa familia, el nieto, es un hijo. Es un poco más joven que su hermana. Mientras que veía la televisión, vio algo horrible o aterrador y no pudo sacárselo de la cabeza. No podía dormir en la noche. Mi nieto se pasó horas con él orando por él para que pudiera dormir. Se quedó hasta las 2 de la madrugada y no funcionó. Entonces Dios habló con mi nieto y le dijo, ¿quién decide lo que tu hijo ve en la televisión? ¿Eres tú? Y él le contestó, Señor, debería ser yo. Él le dijo, tú eres el responsable de este estado de tu hijo.
Tienes que ir a pedirle perdón. Y cuando lo hizo y le pidió perdón a su hijo, se resolvió completamente el problema. Como ven, a veces nuestros problemas tienen diferentes raíces de lo que creemos. Así que el arrodillarse es un acto de adoración. Además, en algún instante en el futuro, todo el mundo lo va a hacer. Por lo tanto, es mejor que le ganen tiempo al tiempo y lo hagan ahora. Isaías 45. Isaías 45, versículo 23. Es el Señor que habla: por mí mismo hice juramento que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios va a insistir en algún momento en que su soberanía total sea reconocida por cada ser viviente en el universo que tiene rodillas. Eso incluye a los saltamontes y todo tipo de cosas. Toda rodilla se doblará. Y otra vez, Pablo dice en Filipenses capítulo 2, que va a ser específicamente a Jesús a quien nos vamos a inclinar, no solo a Dios el Padre. Hablando de la exaltación de Jesús en Filipenses 2, 9 y 10, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Así que algún día va a tener que hacerlo, y será mejor que lo hagan voluntariamente. Eso, recuerden, es un acto de adoración. Y luego hay otro movimiento de las manos que no hemos visto y que creo podría ser llamado un acto de adoración. A veces la línea que divide la adoración y la alabanza es muy fina. No pretendo dar o intentar de alcanzar una definición final. Creo que la alabanza y la adoración a menudo se mezclan entre sí. O vamos por medio de la alabanza a la adoración, o de la adoración de nuevo a la alabanza. Pero aquí hay otro movimiento que me gusta en Salmos 47:1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Así que al aplaudir, estamos adorando a Dios. La adoración no es una postura rígida que asume uno al sentarse. Es un movimiento de todo el cuerpo. Dice también aclamar a Dios con una voz de triunfo. Muchos cristianos creen que gritar significa cantar en voz alta. No es así. De ninguna manera. Significa exclamar. Me alegro de que así sea porque no tengo buena voz para cantar. Pero sí puedo gritar. Y les voy a demostrar cómo hacerlo. Creo que sería bueno que se pongan de pie en este momento si no es molestia. Les daré una demostración. Estoy un poco ronco, pero vamos a hacerlo. Bien, 1, 2, Jesucristo es el Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora se siente mejor. Ya ven, cambiaron la postura. La circulación les estaba empezando a fallar. Ahora, quiero que todos lo hagan. Todos en conjunto, con los pulmones al máximo, para que nos puedan oír hasta Miami. ¿De acuerdo? Yo voy a contar 1, 2, 3. Y después gritamos. 1, 2, 3. ¡Jesucristo es el Señor! Aleluya.
¿Ven cómo esto sí nos libera? Somos necios si no lo hacemos. No me esperaba una reacción como esa, pero se la agradezco a Dios por ella. Pueden sentarse si pueden. Ahora, tenemos otra descripción más usada de la adoración en toda la Biblia, que es caer postrado con el rostro delante de Dios. Cuando uno hace esto, también tiene un significado. La raíz del problema de la raza humana caída es el deseo de ser independiente de Dios. Comenzó con Adán y Eva. Ellos querían el conocimiento para que no tuvieran que depender de Dios. Y cuando obtuvieron el conocimiento se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero eso nace en cada descendiente de Adán. Es este deseo innato de ser independiente de Dios. Técnicamente se llama el viejo hombre, el viejo Adán. Dios solo tiene un remedio para el viejo Adán. ¿Saben cuál es? No lo envía a la iglesia o a la escuela dominical ni le enseña la regla de oro. O tampoco que se una a los kiwanis. Su solución es la ejecución. Pero la buena noticia es que la ejecución se dio hace casi 2000 años, cuando Jesús murió en la cruz. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Creo que me queda tiempo para contarles una experiencia que me sucedió hace muchos años, en la década de los 50, cuando estaba pastoreando una congregación muy pequeña en el centro de Londres. Salíamos 3 veces cada semana y hacíamos una reunión al aire libre en Speaker's Corner en Marble Arch. Tal vez algunos han ido ahí. Quiero decirles que no es nada como lo que solía hacer porque cambiaron el diseño completo. Y también en aquellos días la gente no tenía dónde ir. No había televisión y tal vez no tenían dinero para ir al cine. Y así teníamos cientos de personas. Y como les dije, predicábamos 3 veces por semana. Y la mayor parte de nuestra congregación fue construida por personas que ganamos al Señor a través de esas reuniones. Bueno, una noche tuve un sueño y en este sueño estuve observando una reunión como las que tenemos con la gente de pie formando un círculo y un hombre en medio predicando. Y me dije que lo que está diciendo me parece bastante bueno, pero no me gusta la forma en que se ve. Parecía un jorobado y tenía una pierna con una bota. Había algo en él que me parecía poco deshonesto. Así que pensé que extraño. Aproximadamente una semana después tuve precisamente el mismo sueño y pensé, Dios me está tratando de decir algo. Le dije al Señor, ese hombre en medio de la multitud, lo que él decía me pareció bien, pero no era muy atractivo. ¿Quién era ese hombre? Y Dios respondió como Natán le respondió a David, tú eres aquel hombre. Me dijo, lo que predicas está bien, pero hay cosas en tu naturaleza que yo no apruebo. Era apenas la temporada de Pascua, y mientras que caminaba por ahí se me vino una imagen de las 3 cruces en la colina del Calvario. La cruz del medio era más alta que las otras. Y el Espíritu Santo, que tiene sentido del humor, me preguntó, ahora dime, ¿para quién fue hecha la cruz del medio? Pero piénselo bien antes de responder. Pensé y le contesté, para Barrabás. Y dijo, así es. Pero me dijo, Jesús tomó el lugar de Barrabás. Eso es algo de lo que no todos se percatan. La cruz fue hecha para otra persona. Entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿acaso Jesús no tomó tu lugar? Yo dije que sí. Y luego me dijo, tú debes ser Barrabás. Me llegó con una revelación que no discuto con la gente. Pero me di cuenta de que yo era el criminal para quien se hizo la cruz. Me quedaba exactamente. Esta era mi antigua naturaleza, el viejo Adán. Entonces me di cuenta del remedio de Dios. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Es un hecho histórico, es verdad sin importar si lo saben o lo creen, pero si usted lo sabe y lo cree, le puede cambiar su vida.
Bien, ¿cómo dimos con todo esto? Que alguien me lo diga. Les estaba compartiendo el hecho de que el acto de adoración final y el más comúnmente descrito en la Biblia es postrarse con la cara ante Dios. Esto también tiene un significado. Significa total dependencia de Dios. Significa, Señor, no puedo hacer nada sin ti. Ni siquiera puedo comenzar. Como verán, cada vez que predico, y lo hice esta mañana, le digo a Dios, Dios, soy totalmente dependiente de ti. Si no me das, nada tengo que dar. Siempre me siento seguro después de decir eso. No siempre me postro al piso, aunque Ruth y yo sí estuvimos con el rostro al piso esta mañana antes de la reunión. Les diré que me siento seguro postrado, porque no puedo rebajarme más. Creo que fue John Bunyan que dijo, el que está abajo no tiene que temer la caída. Aquel que está abajo no tiene orgullo. El que es humilde siempre tendrá a Dios como su guía. Como ven, cuando se ponen en el suelo y dicen, Señor, me he rebajado lo más que puedo, a partir de ahí solo hay un camino y ese es hacia arriba. Es una sensación de seguridad. Veamos algunas de las personas que acabaron con el rostro al suelo ante Dios. En Génesis capítulo 17, el Señor se le apareció a Abraham 2 veces. Es un capítulo muy importante porque el Señor hizo un pacto eterno con Abraham y sus descendientes para ser su Dios y darles esa pequeña franja de tierra en el extremo oriental del Mediterráneo como propiedad eterna. Solo se los menciono, no voy a prolongar con eso. Así que la primera vez, cuando el Señor se le apareció a Abraham, aún se llamaba Abraham. En Génesis 17:3 dice, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. Y un poco más adelante en el mismo capítulo, y leemos el versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Recuerden que ella era pasada de edad para tener hijos. De entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Increíble, dijo, ¿cómo podía el Señor decir tal cosa? Pero en el momento adecuado sucedió. Pero Abraham estaba acostumbrado a estar postrado delante de Dios. Pienso que si lo comprueban, casi todos los grandes hombres de la Biblia, en algún momento u otro, cada uno de ellos estaba postrado delante de Dios. Ese es el camino hacia la grandeza, postrarse delante de Dios. Hay un acto más de adoración. No digo que estos sean todos, pero estos son los que he averiguado. Segunda de Samuel 6, versículo 14. Segunda de Samuel 6:14. David había logrado finalmente llevar el arca a Jerusalén. Tuvo muchos problemas porque la primera vez que el primer equipo se les asignó que lo hicieran, Dios mató a uno de ellos. Y tuvieron que llevar el arca a un lugar y esperar lo que tenían que aprender. La lección era que nadie podía tocar el arca salvo los levitas. Y esa es la lección que todavía debemos tener en cuenta. Hay cosas de Dios que solo pueden ser tocadas por el pueblo que Dios ha determinado. Bueno, pues finalmente volvieron con todo tipo de música y ahí estaba el arca instalada en Jerusalén. Y dice en el versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová,
y estaba David vestido con un efod de lino, lo cual es un tipo de ropa que se pone uno encima y que lo hace a uno, de cierta forma, un sacerdote. David bailó ante el Señor con todas sus fuerzas. David era un hombre poderoso de valor, así que cuando bailaba con todas sus fuerzas, no creo que hubiera ningún músculo en su cuerpo que no se moviera. Queda claro por la descripción que él saltaba para arriba y abajo. ¿Y qué es eso? Adoración. Realmente no pueden ser liberados hasta que todo su cuerpo sea liberado. He llegado a la etapa en mi vida en donde mis piernas no siempre obedecen lo que ordeno. Pero aprendí este secreto hace muchos años, como en 1965-66. Estaba en una iglesia en Chicago y había un predicador inglés que ahora está con el Señor, un querido hermano mío llamado Harry Greenwood. Harry tenía una pandereta y una buena voz, y también bailaba. Tal vez algunos estuvieron en alguna de sus reuniones. Y yo estaba sentado más o menos en la primera fila, lo miré y pensé, me pregunto si eso está bien. Pero él siguió bailando, no me pidió permiso. Después de un rato me dije a mí mismo, si él puede hacerlo, yo también. Así que cuando me subí a la plataforma comencé a bailar. Al comenzar perdí cuenta del tiempo. Quiero decir que me quedé ahí tanto tiempo que alguien fue a su departamento, tomó su cámara, volvió y me sacó una foto. Pero les diré que yo estaba liberado. He sido un instrumento de Dios para liberar a muchos. Yo estuve en la gran reunión del campamento de Tennessee, Georgia, en Toccoa, Georgia. Allí, estando en la plataforma, terminé mi mensaje y no sabía qué hacer a continuación. He sido un verdadero fanático del ballet. Hubo un tiempo en mi vida hace muchos años que estando en la primera fila me sabía todos los movimientos y pensé, voy a bailar. Era una gran plataforma, bailé por toda la orilla de la plataforma y volví al púlpito. Bueno, el Espíritu de Dios se movió en esa reunión. Todo el mundo fue liberado. No fue por mí, sino porque es una de las maneras de Dios de liberar a su pueblo. Ahora, hay otra versión de esta historia. Si se fijan en el final de 2 de Samuel del capítulo 6, en el versículo 20 al 22, versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical, «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Qué triste el último versículo. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, por despreciar a su marido, por bailar delante del Señor. Qué triste, ¿verdad? Pero es muy, muy peligroso que con su mente natural, crítica y carnal critiquen a las personas que se están gozando en el Señor. Puede ser que no sean expertos, puede ser que no tengan conocimientos elevados, pero a Dios le agrada. Él quiere que se gocen en Él. Así que tengan cuidado. Bien, vamos a seguir adelante. Sé que estarán pensando, ¿y por qué el cuerpo? ¿Cuál es la importancia del cuerpo? Si Jesús dijo que debemos adorar en espíritu y en verdad. Bueno, la segunda escritura que proclamamos fue que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles. Así que la personalidad total es espíritu, alma y cuerpo. Tienen que entender la interacción entre los mismos. Esto sale en un versículo muy familiar en Salmo 103:1, donde David dice, «Bendice, alma mía, a Jehová». Ahora,
¿Qué cosa le habló al alma de David? Su alma no hablaba consigo misma. ¿Qué fue lo que le decía el alma? Bendice al Señor. Era el espíritu de David. El espíritu de David estaba ardiendo. David estaba en contacto con el Señor, y tengan en cuenta que es el espíritu el que hace contacto con el Señor, no el alma ni tampoco el cuerpo. Pablo dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, ni un alma ni un cuerpo. El espíritu es la parte más elevada de uno que puede ser consciente y que puede estar unido con Dios. Su espíritu, al ser avivado por el Espíritu de Dios, dice, hay que tomar acción. No te quedes sentado. Haz algo. Emociónate. Bendice al Señor. El alma, lo que uno llamaría la palanca de cambios en la personalidad de uno, el alma es la que toma las decisiones. El alma dice, muy bien, yo decido. Voy a conseguir que mis labios, órganos de expresión participen. Así que esa es la secuencia que se sigue. El espíritu interactúa con el alma y el alma interactúa con el cuerpo. Ahora, en 1 Corintios 15, Pablo dice que habrá una distinción entre nuestro cuerpo presente y nuestro cuerpo de resurrección. Ahora, si quiere buscar en el versículo 44, él dice, nuestro cuerpo presente. La traducción que dice natural de ninguna manera expresa el significado correcto. Es un cuerpo de alma. Nuestro cuerpo en la eternidad será un cuerpo espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo del alma y un cuerpo espiritual? Bueno, un cuerpo con alma tiene que tener un alma que pueda ponerlo en acción. El espíritu no puede trabajar con el cuerpo directamente. Tiene que pasar por el alma. No sé cómo funcionaría, pero en el cielo, en la eternidad, tendremos un cuerpo espiritual. El espíritu no tendrá que pasar por el alma. El espíritu solo dirá, alabemos al Señor. Y eso será, vamos a bailar. ¿Creen que se baila en el cielo? Yo sí lo creo. Así que lo que estoy diciendo es que para conseguir que coincida toda su personalidad con Dios y que le respondan a Dios como Dios quiere, su espíritu tiene que trabajar a través del alma para mover el cuerpo. Así es como se da. Y así, cuando su espíritu quiere adorar a Dios, no hay mucho más que pueda hacer sin la cooperación del alma y del cuerpo. Y un espíritu que no puede adorar a Dios porque el alma y el cuerpo no cooperan, es un espíritu encarcelado. El cuerpo para ese espíritu es una cárcel, encadenado, es incapaz de responder. Y como ven, ese es el problema con millones de cristianos, especialmente los cristianos que forman su cristianismo en lo que se considera el occidente, o llámese como sea. Le hemos dado a la gente una imagen del cristianismo y gracias a Dios le damos a la gente la palabra. Les damos la Biblia, pero les damos una imagen muy incompleta de la iglesia, de la adoración. Ahora, cuando la gente descubre la realidad, se sienten raros porque hemos preparado a la gente a esperar lo anormal. Es un poco distinto en esta congregación y me alegra decirlo, pero básicamente cuando la mayoría de la gente va a la iglesia, sus movimientos físicos son muy limitados. Entran, se sientan, se ponen de pie, se sientan, se ponen de pie y salen. ¿No es así? Digo, yo fui así por años. Eso no es lo que Dios quiere. Estamos frustrando a Dios si nos comportamos así. Dios quiere adoración como lo he descrito, de la cabeza hasta los pies y todo lo que está entre ellos. Solo quiero ver otro patrón. Quiero hablar de 3 cosas que están muy relacionadas: la acción de gracias, la alabanza y la adoración. Todas ellas son buenas, pero ninguna es un sustituto de la otra. Con la acción de gracias, y esta es una generalidad, reconocemos que Dios es bueno, su bondad. Por la alabanza reconocemos la grandeza de Dios, pero por la adoración reconocemos ¿qué? La cualidad indefinible de Dios, que es
la santidad, así es. Aquí es donde se encuentra, ¿lo ven? Sin la verdadera adoración, hay muy poco que se relaciona con la santidad de Dios. Como ven, la santidad de Dios es única. Dios tiene muchas características maravillosas. Él es sabio, Él es fuerte, Él es justo. Él es inteligente, pero todo esto se puede percibir hasta cierto punto en los seres que nos rodean. Pero la santidad solo podemos verla en una persona, en Dios. Esta es la revelación única de Dios. Más adelante lo veremos. Por lo tanto, vamos a considerar la relación entre la acción de gracias, la alabanza y la adoración. Pasemos al Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Eso describe la manera designada de acceso a Dios. Nunca cambia. Si quieren entrar por sus puertas, es con la acción de gracias. Si quieren entrar por sus atrios, es con alabanza. Eso nunca lo ha cambiado. Pueden orar sin todo eso, pero estarán a distancia. Serán como los 10 leprosos que se pararon a distancia y clamaron a Jesús por misericordia, la tuvieron, Él escuchó su oración, pero nunca realmente tuvieron acceso a Dios. Lo trato como un principio general y solo hago una excepción si hay alguna crisis inmediata. Nunca oro sin haber comenzado a dar gracias a Dios y luego alabarlo. Después de hacerlo, sé que estoy en contacto con Él. Así que ese es el camino hacia la presencia de Dios. ¿Qué hace cuando entra a la presencia de Dios? Salmo 95 nos lo dice. Vamos a leer los primeros 7 versículos, pero no seguidos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. No vamos a entrar de nuevo en lo mismo, pero noten que dice gritar, no cantar fuerte. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Entonces, ¿cómo entramos en la presencia del Señor? Con la acción de gracias y la alabanza, con exuberante alabanza, aclamando alegremente. Eso nos lleva a la presencia de Dios. ¿Por qué lo alabamos? Por su grandeza. Él es el gran creador. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Nos relacionamos con Él como el gran creador de todo. Pero allí no se acaba el trayecto. ¿Qué pensarían ustedes de mí si cada domingo por la mañana me compro un boleto de avión de Fort Lauderdale a Atlanta? Aterrizo en Atlanta, me compro un boleto de regreso y vuelvo a Fort Lauderdale. Me dirían, ¿para qué gastas tanto dinero y tiempo? ¿Por qué no haces algo en Atlanta? Así son la mayoría de los cristianos. Pasamos por todo el proceso para entrar a la presencia de Dios y luego conseguimos un boleto y nos regresamos. No hicimos lo que venimos a hacer. Si puedo transmitirles esto, les cambiaría la forma de pensar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hemos entrado a su presencia con alabanza y acción de gracias. Versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos. ¿Ya ven lo que es la adoración? Es una postura del cuerpo. ¿En sí qué conseguimos por pasar por todo el proceso? ¿Para qué? Para adorar. Es ridículo pasar por todo aquel maravilloso servicio de canciones y demás para llegar allí, darse la vuelta y salir. Se han perdido todo el propósito por el cual todo fue ordenado. ¿Y ahora qué pasa? Versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Ven cómo es uniforme la actitud del cuerpo? Porque Él es nuestro Dios. ¿Cómo lo reconocemos como nuestro Dios? Haciendo únicamente ¿qué? Adorando. La adoración es solo a Dios. Puede alabar al hombre, puede agradecer al hombre, pero no se puede adorar a nadie más que al Señor. Ese es el único acto por el cual decimos, Dios, tú eres nuestro Dios, te adoramos.
No solo nos levantamos y decimos te adoramos, sino que nos arrodillamos, estiramos las manos y nos inclinamos. Ponemos todo nuestro ser en el acto. Saben que he notado en el mundo del entretenimiento, y no soy un experto, pero hay dos grupos raciales que realmente son particularmente exitosos como artistas. Unos son los judíos y los otros los negros. Esta es mi observación. Me pregunté a mí mismo, ¿qué tienen en común? Porque he llevado mucho tiempo tratando a ambos. La respuesta es que le ponen todo a lo que hacen. Si ven a un artista judío o a un comediante negro, están totalmente comprometidos. No es solo la actuación, son ellos. Esa es la clave a la adoración, estar totalmente involucrado. Ahí no acaba. Versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Podría uno pensar que ahí se acaba el versículo 7, pero comienza una nueva oración y no se termina la oración hasta el siguiente versículo. Si oyereis hoy su voz. ¿Cuándo se oye su voz? Cuando están en la adoración. Ahí es cuando se escucha la voz del Señor. Oímos profecías que se dan en muchas ocasiones y siempre escucho con atención, y muchas de ellas son maravillosas. Pero cuando hay un ambiente de adoración y se viene una profecía, casi siempre es verdadera porque es cuando escuchamos su voz. Como ven, si solo se conforman con cumplir los pasos, volar hasta Atlanta, llegar y darse la vuelta, se han perdido todo. No han oído la voz de Dios. Desesperadamente necesitamos oír la voz de Dios. Ahora, hay algo que va junto con la adoración. No hay mucho tiempo para detallar. ¿Han leído la historia de María, la hermana de Marta? Hay dos cosas que sabemos de María. De esta María, porque hay varias. Número 1, se sentó a los pies de Jesús. Marta se preocupó con servir. ¿Cuántos cristianos hoy en día se preocupan con servir? María se sentó a los pies de Jesús. Marta le dijo, mira, esto no está bien, dile que me ayude en la cocina. Jesús le respondió, María ha escogido la mejor parte que no se le quitará. Después, más tarde, en la casa de Lázaro, María y Marta, después de que Lázaro había resucitado de los muertos, hicieron un banquete, lo cual es bueno para celebrar a alguien que ha revivido después de haber estado muerto 4 días. Por lo menos hicieron un banquete. Dice que María sirvió, Lázaro se sentó a la mesa, pero ¿qué hizo María? Ah, esto es tan bello. Tomó lo más preciado que tenía, una botella de alabastro de un ungüento muy agradable. Valía alrededor de 2/3 del salario de un año. No era nada barato. Ella rompió el alabastro, nunca podría ser reemplazado, y derramó todo el aceite sobre la cabeza de Jesús. ¿Cuál fue el resultado? Una fragancia. ¿Qué es una fragancia? Dígame. La adoración. Todos los críticos religiosos y algunos de ellos discípulos dijeron, ¿por qué gastó este dinero? Esto podría haberse dado a los pobres. Qué chistoso, algunas personas se preocupan por los pobres cuando alguien más se gasta el dinero en otra cosa. Jesús dijo, tú siempre tienes a los pobres, pueden ayudarlos en cualquier momento. El que más criticó fue el que estaba sacando dinero de la caja para los pobres, ¿se fijaron? ¿Vieron qué error cometieron? Habiendo una famosa fragancia, y su actitud criticona les impidió disfrutarla. Jesús les dijo, ella ha guardado esto para mi entierro. Como ven, sentándose a los pies de Jesús, aprendió algo que nadie más había aprendido. Ella sabía que él iba a morir. Ella dijo, quiero ungirlo a su debido tiempo. En Marcos 16:1 dice que después de haber sido resucitado vinieron otras mujeres con todos sus perfumes. Ya es demasiado tarde. Ya había resucitado, no necesitaba la unción. Quiero enfatizar que junto con la adoración está el sentarse en la presencia del Señor. Dios nos ha estado enseñando a Rudy y a mí esto durante años.
Tenemos un hermano que se llama Johannes Facios y que es líder de intercesores internacionales. Él es uno de los que encabezó esto en la iglesia contemporánea. Dice que sentarse en la presencia de Dios significa pasar el tiempo con Jesús. Así como las mujeres echaron el ungüento en su cabeza, algunas personas lo consideran un desperdicio, pero a los ojos del Señor es algo precioso. Como ven, hay una conexión directa que ella se sentó a los pies de Jesús. Ella fue la que adoró. Por lo tanto, no separan el tiempo de la presencia de Dios de la adoración. De hecho, las dos realmente fluyen juntas. A través de los años, Ruth y yo hemos guardado una lista de oraciones que solíamos orar cada miércoles, una lista bastante larga y tenemos registros. Pero hace algunos años, Dios nos mostró que Él quería algo diferente. La forma en que se da ahora es que en un dado miércoles no tenemos un plan. Nos sentamos totalmente en la presencia del Señor. Les sorprendería, nos sorprende lo que surge. Nunca es aburrido y nunca es una repetición. Dios tiene algo nuevo para cada miércoles. Quiero alentarlos. Tómense el tiempo. Siéntense en la presencia del Señor y adórenlo. Los cambiará. Los cambiará radicalmente. Más que cualquier otra cosa que se pueda hacer, la adoración cambia. Rápidamente vamos a ver qué dice Isaías 6. Este es uno de mis capítulos favoritos. Esta es la primera escritura que se leyó en una reunión cuando fui salvo. Tiene un significado especial para mí, pero no voy a entrar en ese tema. Empezando en el primer versículo de Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él estaban serafines o serafín. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahora, los serafines tienen 6 alas, los querubines 4. Los querubines se encuentran en el primer capítulo de Ezequiel, los serafines en Apocalipsis capítulo 4. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Así que solo vamos a fijarnos en qué hacían con las alas estos que están en Isaías 6. Es una imagen tan maravillosa de la relación entre la adoración y el servicio. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies. Esa es una postura. ¿Y qué es eso? La reverencia, la adoración en presencia del Dios Todopoderoso. Con las otras 2 volaban. ¿Qué es eso? El servicio. ¿Cuántas alas para la adoración? Son 4. ¿Cuántas para el servicio? 2. ¿Ve la relación? Ese es el patrón celestial. 2 veces más a la adoración como al servicio. Creo que así debería de ser también en el cuerpo de Cristo. No creo que podamos mejorar el patrón del cielo. Me parece que gran parte de nuestro servicio que no procede de la adoración es tiempo perdido. Solo el servicio que procede de la adoración cumple los propósitos de Dios. Tenemos una querida amiga que algunos de nosotros conocemos. Es una hermana muy activa y decir que es activa es quedarse corto. Estuvimos hablando de esto con otro hermano y Ruth dijo, bueno, ella usa las 6 alas para volar. El hermano dijo, sí, pero tiene 8 alas. Pero ¿cuántas personas conocen así que usan todas las 6 alas para volar? Nunca se toman tiempo en la presencia del Señor. Nunca le ofrecen lo más sagrado que es la adoración. ¿Saben que la palabra serafín significa una criatura prendida y ardiente? La palabra actual en hebreo que significa fuego es sedefa, que conserva ese significado en toda la lengua hebrea. ¿Cómo lo dicen? Santo, santo, santo
es el Señor de los ejércitos. Si buscan en Apocalipsis 4, no lo vamos a ver ahora. Encontrarán a los mismos serafines que dicen exactamente lo mismo. Nunca cambian. La palabra santo es la única palabra que se aplica 3 veces a Dios. Es única. Está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Es la característica única de Dios como cosa única que pueda relacionarnos en la tierra, salvo a que nos relacionemos con Dios. Hasta que no hayan entrado en una relación con Dios, no tienen concepto de la santidad. La santidad no es justicia. La justicia es maravillosa. Job era un hombre justo y él mantuvo su propia justicia ante el Señor capítulo tras capítulo. Pero cuando vio al Señor en su santidad, dijo: yo soy inmundo. Esa es la diferencia. Pueden encontrarse a gente justa, pero cualquiera que no haya conocido a Dios no puede ser santo. Luego dice en el versículo 4: y los quiciales de las puestas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué tipo de humo era? Incienso. ¿Y qué significa eso? La adoración. Y tomen nota de solo una cosa más que es muy importante. En el versículo 8, Isaías dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor no le estaba hablando a Isaías, sino que solo hablaba. ¿Por qué escuchó Isaías su voz? Porque estaba en una actitud de adoración. Ahí es cuando se escucha la voz del Señor. Ahora vamos al 5º capítulo de Apocalipsis, y aquí es donde terminamos. Hace tiempo, hace 1 o 2 años, le dije a Ruth: casi no leemos mucho de Apocalipsis. Le dije: es un libro difícil de entender, pero debemos leerlo. Así que decidimos leerlo. Lo leímos una vez y no le sacamos nada. Lo leímos la segunda vez y tampoco le entendimos. Le dije: no importa, es la palabra de Dios. La tercera vez empezamos a entenderle. Ahora, cuando Ruth me pregunta qué vamos a leer, ya sabe la respuesta antes de preguntar. Apocalipsis 4 y 5. Podría pasarme todo el día en esos capítulos, pero no tenemos todo el día. Es en la sala del trono. Apocalipsis 4, que es donde se maneja el universo. Hay una palabra clave. Es la palabra trono. En un capítulo de 11 versículos aparece 14 veces. Esto es lo que sucede en la sala del trono del universo. Y hay una actividad muy característica del mismo, que es la adoración. Y los 4 seres vivientes dicen lo mismo que en Isaías capítulo 6. No han cambiado. Estoy seguro de que aún no han cambiado. Siguen diciendo lo mismo: santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Eso es un patrón del cielo. Es la adoración en el cielo. Se postraron ante el que estaba sentado en el trono. A veces cantamos cosas que no sabemos lo que significan. Cuando asistí a la iglesia en los viejos tiempos, ahora ya no se cantan estos himnos, lo cual es una lástima que así sea. ¿Cómo va? Traedle la diadema real y coronado Señor de todos. Los ángeles postrados están. Y yo miraba a los feligreses que permanecían rígidos en sus bancos y cantaban: los ángeles postrados están. Y yo pensaba: sí, qué bueno para los ángeles, pero no para nosotros, que no nos pidan hacer algo tan indigno. Bueno, así es como se hace en el cielo, así que si puedes perfeccionar, trata de hacerlo.
Por mi parte, me contento en hacer lo mejor que puedo. Aquí tenemos la escena de aquel que se sienta en el trono con el rollo, que es la revelación reveladora del libro de Apocalipsis. Y un ángel fuerte dice en voz alta: ¿quién es digno de abrir el libro y leerlo? Nadie era fuerte, nadie podía hacerlo en todo el cielo. Y Juan comenzó a llorar porque él, como yo, quería saber qué decía el rollo. Y uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Y Juan se volteó esperando ver a un león. ¿Pero qué vio? Un cordero, como si lo hubieran matado. Y él dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino el cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Cuál es la lección? La lección es que si quieren ser un león, tienen que aprender a ser un cordero. La fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo dijo: más bien me gloriaré en mis dolencias, en mis debilidades, en mis problemas. Muchos de ustedes piensan, si es que lo piensan: no soy muy fuerte, no puedo servirle al Señor, no tengo la fuerza. El problema, mis hermanos, es que usted es demasiado fuerte. Si pudieran aprender a ser débiles, la fuerza de Dios obraría a través de ustedes. Esa es la maravillosa lección. La lección del león es el cordero. Ahora, concluimos con esto. Es una imagen de todo el universo adorando. Vale la pena tomarse unos momentos. Comenzando en el Apocalipsis 5:8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. ¿Qué hicieron? Se postraron. Cada uno con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¡Qué emocionante! Pero no nos queda tiempo para meternos en esto, así que nuestras oraciones se elevan a la presencia del Señor. En tazones de oro llenos de incienso. ¿Qué representa el incienso? No se les escucha. La adoración. Versículo 9: y cantaban un nuevo cántico. Les estoy dando la versión de la NBI. La razón por la que lo hago es que, aunque leo otra versión, pero el texto que sigue en las traducciones más recientes es un texto mucho mejor. No es una cuestión de la traducción, es cuestión del texto. En este caso, marca la diferencia, así que voy a leerlo así. Versículo 9: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Este es el primer círculo de adoración. Son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, quienes se postraron y alabaron a Dios por su poderoso acto de redención a través de Jesús. Luego sigue más adelante. Juan dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Millares de millares, por cierto, es la forma en que todavía se habla así de los millones en el idioma chino. 10,000 por 10,000 son 100 millones. Y luego hay otros millones más. Cuando se pone uno a pensar que un ángel en una noche pudo destruir a 175,000 soldados asirios, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Digo, si hay millones de ellos, cientos de millones. Así que tomaron esta frase, diciendo: digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Ahora se ha extendido a todo el ejército celestial, pero ahí no termina. Versículo 13: y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al cordero sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Toda criatura, hasta los límites más lejanos del universo,
participando en una cosa, adorándole. Y luego vuelve, versículo 14, con los 4 seres vivientes. Ellos dijeron amén. Y los 24 ancianos, ¿qué creen que hicieron? Eso se está poniendo monótono. Se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Pueden imaginárselo? El centro de adoración es el trono y se extiende en círculos cada vez más amplios hasta los límites extremos del universo. Y todo está haciendo solo una cosa. ¿Qué es? La adoración. ¿Y quién está al centro? El Cordero.